Muy buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos a un programa más de Viernes de Vinculación que se transmite a través de Radio WAPS y en vivo en la página de Facebook del Departamento de Vinculación de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Nuestra licenciada en Ecología Marina por la Universidad Autónoma de Guerrero tiene estudios de posgrado, maestría en Ciencias en Manejo de Recursos Marinos y actualmente tiene la candidatura oficial a doctora en Ciencias Marinas por el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Ella ha desarrollado el tema de investigación hábitat preferencial de larvas de pelágicos menores en la región sur de la corriente de California. Maestra, queremos agradecerle su presencia el día de hoy y también felicitarla por el pasado 21 de mayo, que fue el Día del Politécnico. ¿Nos podría compartir el tema de la entrevista, maestra, por favor? ¿Y por qué ese tema? Sí, muchas gracias, Gaby. No, a ustedes por la invitación. La verdad es que les comentaba tras bambalinas que es mi primera vez en radio y pues estoy como muy emocionada, ¿no? Pero bueno, el tema de esta entrevista es qué escala espaciotemporal de frentes de temperatura es la más adecuada para describir la distribución de larvas del charrito Trachurus symmetricus en la región sur de la corriente de California. Bueno, este tema se deriva parte de este trabajo doctoral que se está haciendo ahorita en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Es una parte de todo el trabajo que conlleva porque, como escucharon, es hábitat preferencial de larvas de pelágicos menores. Entonces, por ejemplo, el charrito es una especie de pelágico menor. Muy bien, maestra. Y antes de empezar de lleno, me gustaría, te voy a hablar de tú, te veo muy joven, ¿no? Sí. Antes de empezar de lleno con la entrevista, ¿nos podías contar de dónde eres y desde cuándo empezó tu inquietud por las ciencias y la investigación en este campo, ¿no? Tú te has dedicado te has inclinado más hacia este tipo de investigación más pesquera, ¿no? O es ecológica también. Así es. Sí, es ecológica y pues sí tiene como, no directamente como tal con las pesquerías, pero sí en etapas tempranas. Yo soy de Acapulco Guerrero, y mi licenciatura la realicé en la Universidad Autónoma de Guerrero, en la Facultad de Ecología Marina. Yo inicié en esa trayectoria académica debido a que, pues saliendo de la prepa no tenemos inquietudes, estamos muy jóvenes. Y yo dije, no, pues yo quiero una carrera en la que pueda estar en el medio ambiente, me gusta mucho la naturaleza y luego me encanta el mar. Soy de un lugar con mar, ¿no? Y soy muy tropical también. Entonces investigué la universidad y encontré que en Acapulco había una facultad de ecología marina. Entonces decidí, dije, no, pues voy a estudiar ecología. Entonces ingresé y ya estando dentro de la Escuela de Ecología Marina, pues me di cuenta que existen diferentes líneas de investigación en las que uno se puede desarrollar como tal. Entonces, posteriormente a que terminé, siempre desde que inicié como que me tracé un plan, ¿no? Dije, yo tengo una meta y quiero hacer un posgrado. Entonces, terminando la licenciatura, busqué dónde poder hacer un posgrado y encontré al CICIMAR. Y ya fue que llegué ahí y me incliné más hacia la distribución de organismos de larvas de pelágicos menores. En sí, al principio fue en general larvas de peces, tanto existen diferentes clasificaciones de los peces, y ya después en el trabajo de doctorado pues me incliné más hacia las larvas de pelágicos menores, que es un grupo de importancia comercial a nivel mundial. Qué bueno, Amelia. ¿Y qué es lo que haces en una investigación de este tipo? Sí, bueno, principalmente no solo en la investigación de este tipo, sino como en la investigación general de una persona en formación para formarse como investigador, tiene uno que aprender a leer mucho, a, a que la lectura es algo muy importante. Luego, sobre todo, también uno debe de aprender a tener un análisis crítico, y algo que yo he notado y a lo largo
de estos años que he estado en la investigación me he dado cuenta que también debemos de ser resilientes a la crítica y ser resilientes a la frustración también, porque a veces nos planteamos objetivos y llega el momento de los resultados y vemos, decimos, ay, no, no fue lo que esperábamos, pero no importa, al fin y al cabo es generación de conocimiento, que eso es muy importante en una sociedad, nos sirve bastante para poder saber decir, bueno, por ahí no lo hacemos por otro lado. Entonces, principalmente esos son los puntos que se hace en las investigaciones, en el tipo de investigaciones. Y pues bueno, ya en este caso, en mi caso que es la investigación del hábitat de distribución de las larvas de pelágicos menores, pues es enfocarse hacia datos, hacia modelos matemáticos, hacia elaboración de bases de datos, análisis estadísticos. Entonces eso es como lo principal en este trabajo. Y maestra, también, ¿por qué consideras que las larvas de peces son importantes? Bueno, este es otro punto, ¿no? Las larvas de peces pertenecen a un grupo que se le denomina zooplancton. Entonces, dentro de este grupo pues habitan todos los océanos del mundo, ¿no? O sea, está en el mar. Son organismos, son animales muy pequeñitos, de milímetros o hasta de menos de milímetros, que andan por todo el océano y estos, como son plancton, el plancton quiere decir organismos errantes, que, que se dejan llevar por las corrientes, no tienen un movimiento por sí mismos con el cual puedan moverse. Entonces, como también constituyen una gran parte de las poblaciones en el océano, estos son el alimento de organismos más grandes, como las ballenas, los peces, los tiburones. Entonces son como el alimento fundamental de todos estos peces mucho más grandes. Y otra de las cosas que las larvas de peces también en etapas tempranas andan por ahí, no son sujetos a depredación, pero después cuando crecen, los que sobreviven van a pasar a formar parte de las poblaciones de peces de importancia comercial, como son los pelágicos menores, o también de pelágicos mayores, pero como en este caso, pues mi tema es hacia pelágicos menores. Entonces esa es su importancia, ¿no? La supervivencia de estas especies y que se convierten en alimento para nosotros, los humanos, y pues también para los organismos más grandes que en el mismo océano. Esa es como su importancia más primordial, se podría decir. Maestra, ahorita que comentaste sobre la importancia de los pelágicos, eh, ¿tú consideras que el charrito es una especie de importancia comercial? Sí, el charrito, de hecho, constituye dentro del grupo de pelágicos menores, no solo va el charrito, también va la sardina y la anchoveta. Entonces, la sardina y la anchoveta son como los que son los que mayormente se pescan y son los más importantes comercialmente. Pero en la pesca van dentro de este grupo, también va el charrito. Este es importante debido a que también funciona para harinas de pescado, para hacer este alimento complementario y tienen un valor comercial muy importante. De hecho, en México y a nivel mundial existen pesquerías de este tipo. Sin embargo, por ejemplo, en las costas mexicanas y al menos en el país, la información del charrito ha sido poco actualizada. Sí existe información de etapas adultas y de etapas tempranas, pero por lo mismo de que le han dedicado como más auge hacia la sardina y a la anchoveta, el charrito como que lo han dejado de lado hacia las investigaciones. Entonces, precisamente por eso este trabajo, pues por ahí ayuda, ¿no? A generar información actualizada de las etapas tempranas de vida del charrito. No vi el charrito en sí, yo estudié pesquerías, yo estudié ingeniería en pesquerías de hace Sí, como 30 años, pero sí cuando vi la especie dije yo, esto no me suena, ¿no? A pesar de que hay muchas de bajo valor sí, comercial que se pudieran utilizar. Y también te quería preguntar, ¿qué son los frentes oceánicos, maestra? sí. Los frentes oceánicos
son zonas de convergencia que como estoy mencionando, ¿no? Que el charrito pues en etapas tempranas, que el charrito también es un tipo de jurel, que algunos también los conocen como jurelitos, que a lo mejor ese nombre es como más común que el charrito, pero ambos se mencionan. Entonces, al ser organismos errantes que andan por ahí, los frentes son procesos oceánicos en los cuales son convergentes, quiere decir que se unen y al hacer convergencia, estos agregan diferentes organismos que no se pueden mover. Entonces, agregan desde nutrientes, desde microalgas, que también las microalgas son como un alimento súper importante para los organismos. Entonces, agrega todo tipo de alimento y agrega estas larvas. Entonces, de acuerdo a todos los estudios que se han realizado, se menciona que estas zonas, al ser zonas de convergencia, ayudan como zonas de retención para los organismos, donde tienen al alcance una mayor disponibilidad de alimento. Por tanto, van a gastar menos energía en moverse y encontrar su alimento, y eso les va a ayudar a que tengan una supervivencia exitosa y puedan desarrollar toda su etapa de larva y pasar a ser adultos cuando ya, o en la última etapa larval, en la que ya se pueden mover y ya pueden buscar ellos su alimento, ¿no? O pueden evitar depredadores. Entonces, los frentes de temperatura precisamente son esos, son zonas de agregación en la que van a tener características distintas a las zonas adyacentes en las que están, ya que como confluyen, tienen características de ambos lados. Entonces, en ecología también se les ha mencionado como si fueran oasis marinos a estas zonas, porque a veces en mar abierto es muy difícil que haya zonas altamente productivas y donde ocurren estas zonas, pues todas las aves, los depredadores topes y todos los organismos van ahí y se alimentan. Entonces, en algunos lados los llaman oasis marinos y en otros los llaman hotspots, ¿no? Entonces, que son zonas muy importantes. Qué bien. No, muy, muy importante el conocer para qué, ¿no? Para qué son estos frentes. Y también te quería preguntar, Sí, maestra, ¿qué ventajas tiene el utilizar imágenes de satélite para la detección de frentes de temperatura? sí, precisamente como lo que comentaba, ¿no? Que el océano pues es muy grande, ¿no? Es muy vasto. Entonces, también para realizar los estudios a veces debemos de tener disponibilidad de recursos, poder llevar a cabo un muestreo, llevar una embarcación, entonces realizar esos muestreos con lances y tener las medidas oceanográficas, ¿no? Como temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, que es todo lo que podemos encontrar en la columna de agua, ¿no? En el mar. Entonces, de manera tradicional, la detección de frentes se lleva in situ a través de estos procesos, de estos métodos, pero también ya existen las herramientas de las imágenes de satélite y la percepción remota, ¿no? Que a través de esta, que pues son de mayor acceso, las podemos descargar directamente de una página y son de acceso abierto. Podemos descargar esas imágenes y tener también un panorama de esas áreas sin necesidad de gastar todo el recurso en ir a muestrear directamente. Entonces, a través de esto y utilizando algoritmos específicos para detección de frentes, podemos detectar estas zonas y realizar análisis en los cuales nos den respuestas a los mecanismos de distribución de las larvas. Entonces, de esta forma, por eso es la importancia de utilizar la percepción remota como una herramienta más para poder resolver nuestras dudas. Ujú. Y ahorita que lo comentas, en la actualidad, ¿qué tipo de investigaciones son las que se llevan a cabo en relación con este tema? Sí, pues en la actualidad existe una amplia literatura porque pues eh, como, sí, los estudios que se han realizado con percepción remota, pues empezaron desde los 70, ¿no? Cuando fue el boom de los satélites y todo esto. Entonces tenemos como muchos satélites en órbita que son los que nos dan estas señales. Entonces, sí se realizan estudios acerca de detección de frentes, pero estos son más vinculados hacia frentes específicos, ¿no? De áreas específicas.
y no los hacen a escalas regionales, y aparte de que o si los hacen a escalas regionales, no los relacionan directamente con las larvas de peces. Entonces es muy poca la información que esté directamente relacionada con frentes detectados en imágenes de satélite con larvas de peces en una escala regional. Entonces, en ese son los estudios que se han realizado, ¿no?, a lo largo de nuestra historia. Y también quería preguntarte, Amelia, ¿nos puedes contar acerca del área donde se lleva a cabo este estudio? Sí, este estudio se lleva a cabo, voy a compartir una diapositiva Muy bien. para que pueda enseñarles cuál es el área de estudio, ¿no? Y me entiendan un poquito más. Ahí ya la pueden ver. Todavía no. Ahí está ya la... No se ve todavía. ¿No? No. A ver, permítame. No fallaste. A ver, ahí. Como que nos congelamos. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Ya se ve, ¿verdad? Ya. Ok. El área de estudio en la que se realiza este trabajo es la región sur de la corriente de California. Aquí con el puntero les estoy señalando esta área en la costa occidental de México, que es toda la península, ¿no?, prácticamente de Baja California. Y esta Maestra, ahorita que nos comentas esta área que ya tienes identificada, ¿qué tan importante consideras tú que son los programas de monitoreo de especies en México para la pesquería de este tipo de especies? Sí, bueno, los programas de monitoreo de pelágicos menores, existe uno que es un muestreo, es un tipo de monitoreo que se realiza cuatrimestral y es el programa de investigaciones mexicanas de la corriente de California.
Este programa de monitoreo precisamente tiene ese objetivo, ¿no? El llevar a cabo análisis de temperatura, salinidad. Sale un barco cada cuatrimestralmente, que es esta zona. Sí sigo compartiendo pantalla, claro. Sí, sí, sí se ve. Ah, ok. Miren, es esta zona, la red de muestreo del programa de Investigaciones Mexicanas de la Corriente de California. Consta de 82 estaciones base, pero estas estaciones algunas veces sí se llevan a cabo en su totalidad y otras veces no. ¿Por qué? Porque depende del clima, depende de qué tanto sea favorable para la navegación. Entonces, como es una zona muy dinámica, puede que haya mal clima, entonces tal vez el mar esté, como lo llamamos, muy agitado y pues no puedan llegar a muestrar toda el área, ¿no? Entonces tienen que regresar y dependiendo de esto es que se lleva a cabo la totalidad del muestreo. Entonces, este tipo de monitoreos sirve mucho, ¿por qué? Porque lleva un control y lleva un control desde años, por ejemplo, este está desde los años 50, 40 más o menos, en el cual se tiene pues toda esa información, la cual pues ayuda precisamente para saber cómo se están comportando la distribución de las especies relacionadas con estos parámetros físico-químicos. Sí, muy bien, maestra. También quería preguntarte, Amelia, ¿cuál es la importancia de utilizar las escalas espaciotemporales en estudios de esta naturaleza? Sí, ese también es otra parte del mismo trabajo que precisamente hemos tenido porque en el grupo de trabajo pues se ha visto que pues hay diferentes ideas, ¿no? Cada uno lo piensa distinto. Y por ejemplo, en el caso del análisis espaciotemporal, recientemente se han hecho estudios en los que se mencionan que depende del área. Por ejemplo, podemos ver aquí que estos puntos están espaciados, ¿no? O sea, así solitos tienen una distancia nominal. Y de acuerdo a esto es la señal que podemos capturar y es lo que nos va a dar un resultado, ¿no? Que va a ser definido por estas áreas de muestreo. Pero si, por ejemplo, si utilizamos áreas más grandes, como tengo esta otra imagen en la que se ven cuadrantes más grandes que son de medidas de 40 por 80 millas náuticas, o cuadrantes pequeños, como en este caso que son la medida nominal estándar del muestreo, que son de 20 por 40 millas náuticas. Dependiendo de esta escala, las respuestas son distintas. Y no solo porque yo ahorita lo diga, ¿no? Porque a veces luego también a uno le dicen, no, pero ¿cómo tú lo estás diciendo, no? Sino que esto se ha visto en otros estudios de distribución de aves, que las aves tienden a tener una movilidad muy grande. Y en el caso, por ejemplo, de las larvas de peces, debido a que también tienen una movilidad horizontal, pero en el océano, también no podemos saber cómo se comporta de una zona a otra. Entonces, el utilizar estas escalas espaciales nos ayudan a tener las respuestas de ambas señales. A su vez, también, por ejemplo, los frentes de temperatura no solo ocurren en escalas de días, sino que hay frentes que pueden permanecer por varias semanas o algunos que son permanentes y que pueden ser estacionales, pueden durar meses. Entonces, el conocer la respuesta de la distribución de los organismos a esas señales de tiempo, pues también es importante para conocer ese resultado. Entonces, debido a esto, principalmente es que se quiere implementar y se está implementando esta escala tanto espacial en áreas, se están utilizando cuadrantes pequeños de 20 por 40 millas náuticas y cuadrantes grandes de 40 por 80 millas náuticas y utilizando a los frentes en diferentes temporalidades, utilizándolo desde días hasta, en este caso, hasta semanas. Solamente es que lo estamos utilizando para observar cómo se comportan con la distribución del charrito. Y ahorita que lo comentas, maestra, en base a tu experiencia, ¿cuáles consideras que son los puntos clave para realizar un buen modelo de distribución de especies?
Sí, bueno, los puntos claves y de acuerdo también a lo que se menciona en la literatura es primero conocer muy bien la especie que se está trabajando, cuál es su área de distribución y también cuál es su área potencial de distribución, o sea, no solamente el área donde la encuentras, ¿no? Sino también de acuerdo a la literatura, irse refiriéndose hacia bibliografía o hacia otros estudios en donde podría llegar a estar. Entonces, teniendo en cuenta tanto la información específica de la distribución de la especie, es uno de los puntos importantes para esto. Otro de los puntos es conocer las características eh, en las cuales esta especie se desarrolla. O sea, conocer temperatura, salinidad, oxígeno específica de esta especie. En el caso, y posteriormente los análisis estadísticos, ¿no? Que son como la herramienta ya más específica para conocer, para poder realizar el modelo de distribución. En los modelos principalmente se busca incluir diferentes factores ambientales para poder, eh, para poder saber qué es lo que lo afecta principalmente o qué es lo que lo favorece. Entonces, esos serían como los puntos importantes y el área sobre el cual se busca realizar el muestreo. Muy bien, Amelia. Y también te quiero preguntar, ¿qué tipo de herramienta estadística o herramientas se pueden utilizar para modelar la distribución de peces? Sí, existen diferentes herramientas estadísticas, diferentes modelos. Bueno, dentro de los modelos de distribución existen estadísticas de diferentes versiones, ¿no? Están dentro de ellos tenemos a los modelos aditivos generalizados, que es una herramienta estadística que permite incluir lo que es la especie, en este caso la abundancia de la especie, e incluir a los diferentes factores ambientales que se incluyan. Ya en este caso, pues tenemos que ver qué tipo de distribución tienen los datos de esta especie y incluir los factores ambientales principales. Para este trabajo, para esta charla, utilizamos los frentes en diferentes temporalidades, como comenté antes y como lo dice el título, ¿no? ¿Qué escala espaciotemporal es la más adecuada para describir la distribución del charrito de frentes de temperatura, ¿no? Entonces, debido a eso, pues utilizamos diferentes índices de frente con la abundancia del charrito. Entonces, con este modelo, con este tipo de modelos aditivos generalizados, tienen una mayor flexibilidad estadística. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta especie del charrito no se encuentra por toda el área, ¿no? Así que digamos, cuando muestreamos, digamos, no, esta especie está en todos los puntos, ¿no? Sino que tienden a tener una distribución en parches que le llamamos o una distribución heterogénea. Entonces, al tener esto, vamos a tener muchos puntos muestreados con muchos ceros. Entonces, a veces, cuando se realiza los análisis estadísticos, esto no nos ayuda mucho para poder tener una respuesta. Entonces, este tipo de modelos, los modelos aditivos generalizados, como ya existen diferentes paquetes estadísticos que nos ayudan a modelar este tipo de distribuciones, pues tienen una mayor flexibilidad. Entonces, este es uno de las herramientas estadísticas que se pueden utilizar. Muy bien, maestra. Te quiero comentar también, entonces, ¿los resultados obtenidos son los que ustedes esperaban o tú en tu trabajo? Ajá. Sí, fíjese que no, o sea, no son del todo los que esperábamos, pero encontramos cosas muy buenas, muy novedosas. Entonces, hemos encontrado, sí esperábamos que los frentes fueran como, que estuvieran ahí, ¿no? Que fueran lo más importante para la especie. Pero en este caso, lo que sí encontramos y que es muy interesante de denotar es que, por ejemplo, los puntos en donde la abundancia de esta especie es mayor, donde hay una mayor abundancia de frentes, perdón, donde hay una mayor abundancia de la especie, se encuentra sobre frentes específicos.
de temporalidad específica. Quiere decir que está sobre frentes que son como de corta duración, a los que les llamamos, ¿no? Que son frentes de pocos días, pero es donde podemos encontrar a la mayor abundancia de esta especie, a los puntos con mayor abundancia. Este es un ejemplo de la imagen, de las imágenes, de los frentes detectados a través de imágenes satelitales. Estas imágenes que vemos aquí son imágenes de 1 kilómetro de resolución y sobre ellas vemos pequeñas líneas negras. Estas líneas negras son los frentes de temperatura que fueron detectados a partir de un algoritmo que se especializa precisamente en detectarlos. Entonces, las bolitas color rosa son las abundancias del charrito en la primavera del 2006. Cada una de estas imágenes son los diferentes frentes en la diferente temporalidad. Este de índice de frente promedio es un frente que tiene una duración permanente de 7 días. Y en este caso, índice de frente acumulado, que es el de las iniciales, son frentes diarios acumulados a un periodo de 7 días. Entonces podemos observar que desde ahí hay una diferencia, ¿no?, en la generación de frentes. En este lado, en el índice de frentes promedios, pues solamente detecta los que duraron todo ese tiempo, y en estos detecta los frentes diarios que van ocurriendo, y que es precisamente a lo que comentaba, que los frentes se generan por múltiples procesos. Y en este caso, maestra, ese caso en particular, ¿qué fue lo que encontraron de diferente, ¿no? Como me decía, encontramos cosas buenas, cosas diferentes en el estudio. ¿A qué se lo atribuyen? ¿Qué fueron los principales cambios aquí en este trabajo? Sí, pues bueno, esto se le atribuye que, por ejemplo, esta especie se menciona que es más de hábitos oceánicos, o sea que no se encuentra tan cercana a la costa, a la línea de costa, sino que está a áreas más oceánicas, que es, por ejemplo, lo que encontramos, que está sobre frentes específicos, ¿no? Que son los frentes de corta duración, que son los frentes diarios de un día, y en este caso, que son los frentes de 20 días. Si vemos aquí esta parte, vemos que está lleno tiene una mayor cantidad de frentes de temperatura, al igual que en esta zona. Y, por ejemplo, en los demás esos frentes desaparecen, pero estas zonas son como las más, con una mayor abundancia. Entonces, esa es como lo más importante que hemos encontrado, ¿no? Que analizándolo desde otro punto no podemos observar este resultado, quedaría enmascarado, y se diría que pues no, que realmente Draculos simétricos no está en absoluto relacionado con frentes, pero podemos observar que sí está relacionado, pero en frentes de corta duración, que tal vez por lo mismo de los procesos de advección, o son movimientos horizontales de la columna de agua, puede que esta especie la dispersen hacia otras zonas más favorables, pero en cierto tiempo de un día están sobre esas zonas y después se distribuyen hacia otras áreas. Muy bien. Y maestra, Sí. también te quiero preguntar, ¿este tipo de trabajo se puede realizar con otras especies? Sí, o sea, este tipo de trabajo se puede realizar con otras especies a través de los modelos aditivos generalizados, o con otra herramienta estadística, pero si se quiere utilizar frentes de temperatura, esa es una forma también de poder observar la señal, ¿no?, que esta pueda tener en la especie en particular que se quiere estudiar. Entonces, sí, eso se puede llevar a cabo. Claro, haciendo adecuaciones para las especies, ¿no? Claro, ¿no? Dependiendo la especie es el parámetro que vas a estar midiendo más, ¿no? Sí, de su ecología, de su biología, de su distribución. Entonces, sí, esa es la parte. Ok. No, pues muy, muy interesante el trabajo que has venido realizando, Amelia. Y también quiero ver desde tu punto de vista, ¿cuál es la importancia de este estudio para el noreste de México? Sí, bueno, para el noroeste de México, pues que es lo importante, ¿no?, que nos aporta el conocimiento. Esa parte que
teníamos ahí como un hueco, ¿no? Que, como había comentado al principio, existe información de esta especie, pero no está actualizada. Y la mayoría de la información es en etapas adultas, no es hacia etapas de desarrollo tempranas como las larvas. Entonces, eso también nos ayuda porque también podemos voltear a ver a esta especie como como otro recurso pesquero y darle un poquito más de auge a comparación de la sardina, ¿no? Que también pues ha declinado su pesquería. Entonces, ese es como un punto de vista personal que igual sí tiene que llevar un poquito más de estudios para poder llegar a decir, no, pues ya hay que pescar ahora el tracurus, no, sino que, o sea, esto nos da ese conocimiento base, esa información para que se pueda seguir en esa línea y se puedan hacer más estudios referentes a la especie Sí, y sí, actualizarlo sobre todo eso. claro, sí, porque midiendo todo esto, teniendo herramientas, ya estadísticas, modelos de distribución, las escalas y espaciotemporales, sí se puede, pues, darle la importancia, ¿no? A los diferentes estudios, sobre todo en esta área del noreste mexicano. Y Ujú. también te quería comentar, también desde tu perspectiva con tus trabajos que has realizado, la experiencia de tu maestría, ya de tu licenciatura, ¿cómo crees que influyen en nuestra sociedad mexicana este tipo de estudios? Ah, pues yo desde, bueno, sí, sí es este punto de vista personal, ¿no? Eso nos ayuda mucho como sociedad mexicana, a que nos vamos cultivando, a que al estar en este tipo de foros como de divulgación científica, como ustedes la Radio UAS, que se transmite por radio y todo el mundo lo puede escuchar, eso nos ayuda a que todos conozcamos acerca de lo que hacemos las personas que estudiamos y que no, y que todo el mundo lo puede hacer, ¿no? O sea, es simplemente dedicarle un tiempo y querer hacerlo, ¿no? Eso también nos ayuda a incentivarnos y nos ayuda a avanzar como sociedad mentalmente, ¿no? A tener una mayor capacidad de análisis. Y eso yo creo que es muy importante. Sí, sí, sin duda es el conocimiento, como lo comentabas al inicio, junto con la investigación y la divulgación, porque pues como que son etapas, ¿no? En las que tenemos que empezar a definir para qué hago este tema o de qué me va a servir si, si no voy a aportar nada en... Es algo personal, ¿no? Porque yo quiero y pues todo proyecto, yo me imagino, surge de alguna necesidad. Y tú viste esta necesidad de desarrollo Exactamente. de esta especie. Y te quiero comentar también, si tú ya Así tienes, es. además de tu tema desarrollado que ya tienes de investigación, que es el del hábitat preferencial de larvas de pelágicos menores en la región del sur de la corriente de California, si nos puedes comentar un poquito ya de este trabajo ya en particular, ¿no? Así es, del trabajo en general. Eh, sí, pues precisamente en este trabajo se están incluyendo no solamente a los frentes de temperatura, sino también otros parámetros ambientales como temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, y se están utilizando otras especies de pelágicos menores. Ahí ya tenemos a la sardina, a la anchoveta y a la macarela, que le llaman. Tenemos otras 3 especies de pelágico menor. Entonces, dentro de ellas observamos que, por ejemplo, para ese tipo de especies, los frentes de temperatura como que no son tan determinantes, ¿no? Como para el charrito. Entonces, son otros parámetros como son la temperatura o el oxígeno disuelto, debido y es precisamente eso lo que busca este trabajo, que por ejemplo para esas especies las señales, sus factores ambientales más importantes son otros. Y para el ejemplo de este caso, sus factores ambientales más importantes son otros. Entonces podemos tener resultados distintos, pero estos resultados aún así ayudan a que se tenga un mejor manejo de la especie, se tenga este conocimiento, se puedan realizar otro tipo de análisis para las especies.
No, qué bien, muy interesante también el tema. ¿Y tú en base a qué tema o cómo es que tú planteas los temas de investigación que has venido realizando, ¿no? Igual desde tu licenciatura como ecología marina y después en tu maestría, que también fue en ciencias de manejo de recursos y también para esta, pues ya prácticamente doctorado que ya casi tienes, ¿no? Ya el título. Entonces, ¿tú en base a qué eliges estos temas de investigación, Amelia? Sí, no, pues el tema de investigación se ha ido, se eligió a que, por ejemplo, en la tesis de maestría trabajamos igual con distribución de larvas, pero ahí utilizamos tanto larvas de pelágicos menores como larvas de mesopelágicos. Los mesopelágicos son organismos que son de mayor profundidad, que habitan no en superficie, sino un poco más abajo en la columna de agua. Entonces esos son los mesopelágicos. Entonces ahí utilizamos ambos tipos de especies, ¿no? Ambos tipos de grupos. Y ahí el resultado de la tesis de maestría fue que los pelágicos menores, como los analizamos a nivel de grupo, los pelágicos menores como que tuvieron una mayor señal hacia los frentes de temperatura. Entonces, es lo que menciono, ¿no? Que, por ejemplo, este tipo al hacer los trabajos y el observar los resultados, eso mismo nos va dando pautas para poder continuar con los estudios y poder tener otra visión, tener mayor conocimiento en específico de las especies. Entonces, por ejemplo, de maestría, ese fue el resultado, ¿no? Una conclusión en general, que el grupo de pelágicos menores estaba más relacionado con los frentes de temperatura a una escala de este tipo, una escala regional, que también son pocos trabajos los que se han llevado a cabo en lo que es la región sur de la corriente de California, una escala de este tipo y utilizando detección de frentes en imágenes satelitales. Entonces, tuvimos esa respuesta, ¿no? Entonces, fue que así llegamos a hacer la propuesta de doctorado. Entonces, se llegó a que solamente íbamos a utilizar el grupo de pelágicos menores y, y ver y hacer el estudio para los diferentes frentes de temperatura. Entonces, esa fue como que esa ha sido como la línea, ¿no? Que he seguido y que se ha realizado a cabo para llegar hasta este punto, ¿no? Sí, 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 muy interesante. No sé si ya te podemos ver tu cara, si ya no vas a hacer otra presentación, Ah, sí, perdón. si no te preocupes. Sí, listo. Ok. Sí, mira, te quiero preguntar, Sí, ¿por ya me observo. mm, todavía no? Ah, parece que iba. Se ve tu foto de perfil. Ahí está. Ajá. Ah, Sí, mira, también me surge la inquietud, tú siendo de playa, de mar también, pero por qué escogiste la universidad? Bueno, más bien ya la maestría, el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, aquí en La Paz y no, no sé, en Oaxaca, en Lumar, en otros lugares. ¿Qué te llamó la atención de aquí, del estado? del Estado. Pues precisamente eso, ¿no? Que en la realidad es que, por ejemplo, allá lo que es el noroeste está un poquito más avanzado en temas de cuestión de análisis de estudios, pesquerías, todo este tipo de la ciencia. Entonces, como que hay un poco más de desarrollo en esa área. Entonces, por ese lado fue y porque también precisamente estaba buscando una institución, ¿no? que me pudiera aportar. Y pues en el Politécnico Nacional, pues el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Entonces también porque pues para mí es como, yo siempre he dicho el Politécnico, ¿no? Y el Politécnico para mí es como algo muy grande. Entonces, siempre lo vi y dije yo, bueno, el Politécnico está bien. Dije, voy a intentar, voy a hacer todos los filtros. Y, y pues sí, logré quedar y logré entrar,
que pues sí también lleva pues un esfuerzo, ¿no? Y porque tiene uno que estudiar mucho, tiene que tener las ideas muy claras. Y entonces fue por eso principalmente que, que estaba buscando una institución que me aportara y me ayudara a tener un crecimiento personal, como el Instituto Politécnico Nacional y el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Oh, qué bien, Amelia. Pues la verdad te quiero felicitar por todo tu trabajo que has venido realizando. Agradecerte también tu tiempo y agradecerte a nombre del titular del Departamento de Vinculación, el doctor Mehdi Mesmoudi, que también siempre está atento a los temas que nos puedan pues ser de utilidad a la sociedad en general, ¿no? Entonces también quiero aprovechar para agradecer a nuestro compañero Saúl, casi nunca le doy las gracias, que se encuentra en controles. Y pues mucho gusto de conocerte, Amelia, y esperemos que podamos seguir trabajando contigo más adelante, ¿no? Precisamente en esta parte de la divulgación de los trabajos, como lo decías, en nuestra sociedad mexicana se necesitan este tipo de estudios y que se divulguen nada más, también, no nada más que se hagan, sino que se divulguen también. Y ustedes pues son una semilla importante para el Estado también y pues para el país en general. Pues muchísimas gracias a todos, los esperamos dentro de 8 días en un viernes más de vinculación. Y pues muchas gracias, Amelia, gracias, Saúl. Sí. Hasta luego. Muchas gracias. A Muchas ti, gracias a ustedes. muy amable, gracias. Sí. Bye.